La revisión de la historia de la educación en nuestro país en el programa anterior nos hizo entender que la falta de continuidad en las políticas públicas, la falta de presupuesto, los problemas en la gestión y en el manejo de los recursos y factores externos a la educación no han permitido alcanzar la calidad requerida para hacer que nuestro país esté cada vez más cerca del desarrollo. Sin embargo, todos estos factores están relacionados al Estado y específicamente a los gobiernos que han pasado por el poder y que han dejado estas tareas probablemente avanzadas, pero definitivamente no terminadas. Pero otro actor importante en esta tarea de mejorar nuestra educación es, sin lugar a dudas, el docente. ¿Están preparados nuestros profesores para cumplir el objetivo de mejorar nuestra educación de aquí al bicentenario? Sí hay un compromiso permanente. Consideramos que hay un 70-80% de maestros que sí están con la debida preparación profesional. Tiene que entender que el alumno aprende cuando él quiere y no cuando el maestro quiere. No podemos asumir que los docentes todos son malos. Eso es una mentira grosera y grotesca. Su interés esté por el desarrollo de las personas como ciudadanos que van a aportar también al desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene el maestro peruano y que deben ser cubiertas para que llegue a ser el profesor que nuestro sistema educativo necesita? La calidad de vida de un maestro tenemos que programarla social y con responsabilidad en las políticas públicas en un marco de que realmente se cumpla y no proponer alternativas inviables. Tú me decías los docentes, porque incluso, claro, hay que separar SUTEP de los docentes. El que ha pagado la expansión de la cobertura de la educación peruana ha sido el salario del maestro, que no ha crecido en proporción al número de alumnos o al número de aulas que han ido aumentando. Y probablemente lo más importante es definir el perfil del educador peruano del bicentenario. Tiene que ser un maestro de vocación. Que sea una buena persona. Que tenga perseverancia, que tenga pasión. Comprometido con la labor de enseñanza, pero sobre todo comprometido con la labor de aprendizaje. Debidamente reconocido y valorado. Para poder enfrentar la volatilidad de lo que requiere la formación del siglo XXI. Soy Álvaro Maguiña y les presento Visión 2021. La capacidad de los profesores también ha sido cuestionada cada vez que se ha analizado nuestro sistema educativo. Por eso es importante darle una mirada a la formación que reciben por parte de las universidades e institutos pedagógicos del país, también a la constante capacitación que deben recibir por parte del Estado y finalmente la actualización que deben buscar ellos mismos para no estancarse y caminar de la mano de un mundo que cambia diariamente y que ofrece a los estudiantes cada vez más espacios de aprendizaje y de acceso a la información. Yo creo que tiene muchas características naturales. Hay esfuerzos y hay logros y también hay que reconocer a maestros que tienen mucha vocación y que se dedican mucho a su labor. Pero también hay que ponerle cosas que no las formas tú en un currículum, pero hay que empujarlas como sociedad, por ejemplo, que tengan las cosas claras. Yo creo que se ha ido transformando. Yo escucho personas mayores que dicen que bueno, los maestros de antes eran más reconocidos, eran como que la autoridad del pueblo, eran las personas más preparadas. En los años transcurridos entre la década de 1960 y la fecha, los maestros perdieron casi un sexto de su poder adquisitivo.
Y yo le comentaba a mis amigos en el colegio, les decía, voy a ser profesor de aula y voy a ser profesor de colegio, y me decían, te volviste loco, o sea, te quieres morir de hambre. Ha habido un momento de mucho desprestigio de la carrera, sobre todo yo diría en los años 80. Y eso viene aparejado con una serie de problemas que tienen que ver con el deterioro de la profesión, el deterioro del nivel de vida de los profesores, el abandono de profesores competentes para dedicarse a otras cosas. Yo empecé a trabajar en formación de docentes en la década de los 90, cuando el terrorismo estaba muy fuerte, pero soy testigo de que había maestros que, si bien no tenían los medios económicos, venían sábados y domingos a capacitarse. O sea que creo que siempre ha habido maestros deseosos de ser más. Entonces hay una arraigada idea de que la educación es para los menos capaces, cosa que no podemos aceptar. Segundo, que es para los que tienen vocación, que es mentira. Y entonces lo que postulan para ser docentes son gente con menos capital cultural, y entonces entran a las facultades de educación personas con menor formación escolar, y eso hace que las facultades de educación y los pedagógicos bajen del nivel, porque si no se quedan sin alumnos. Entonces es un círculo vicioso negativo que implica caída de remuneraciones, caída de nivel de prestigio de la profesión, caída de la exigencia universitaria para formarse como profesor, caída del nivel de producción de calidad de los profesores en el aula y por lo tanto caída del nivel educativo en general del país. La profesión docente, comenzando por ahí, es una profesión y tiene que tratársela al docente como un profesional, con el mismo nivel que un comunicador, que un ingeniero, que un doctor o que un PhD de economía de una universidad cara en Estados Unidos. ¿Y cómo escribiría 950? A ver, pasa la pizarra y ponlo ahí. Nosotros, dado el escenario que tenemos, sí nos preocupa cómo llegaríamos al 2021. Y nos preocupa porque tenemos problemas sociales que pueden ser abordados desde la educación si le dieran la importancia que corresponde. En las últimas décadas veo que hay un impulso de los distintos gobiernos por revalorizar la figura del docente y por brindarles las oportunidades de desarrollo profesional, pero que no siempre van acompañadas por un reconocimiento económico acorde. El maestro al 2021 debe ser una persona que media educativamente, que enseña con el ejemplo, que aquello que predica en el aula, él lo encarne en su trabajo educativo. Si él quiere aspirar a que el alumno sea puntual, él tiene que ser puntual. Comencemos por cumplir la ley y plantearle desde el Ministerio de Educación ese programa de de actualización profesional docente. Si él quiere que su alumno sea innovador, sea perseverante, el maestro tiene que encarnar eso dentro del aula y fuera del aula. Entonces comencemos por respetar el presupuesto que le corresponde a la educación. Pero así como el maestro tiene que encarnar virtudes, capacidades y competencias para desarrollar integralmente a los alumnos, también hay que reconocer que el maestro es un ser humano y que también tiene debilidades. Y en la medida que el maestro reconozca sus debilidades, va a poderlas superar permanentemente con el estudio, con la capacitación y con una mejora de todo aquello que le corresponde a él y le corresponde al alumno. Y si queremos llegar al 2021 teniendo una patria diferente, una realidad peruana diferente, desde ahora tenemos que abordar las cosas. Un magisterio capacitado, formado con capacidades, con conocimientos, con valores, pero sobre todo con un reconocimiento de sus potencialidades, de sus virtudes, de sus competencias, pero también de sus debilidades, va a poder trabajar de la misma manera con los alumnos y los va a apoyar no solamente a los que tienen éxito, sino también a los que tienen debilidades.
¿Cuál debe ser el perfil del profesor peruano del bicentenario? Lo intentaremos definir en unos minutos. No podemos negar que la capacitación docente ha sido un esfuerzo en el que ha habido cierta continuidad por parte de los recientes gobiernos. De hecho, la meritocracia es un objetivo trazado en este siglo, pero que, al parecer, no estaría caminando a la velocidad requerida. Yo diría del 2004 al 2011 hubo un nivel de continuidad básica, sobre todo en la parte pedagógica. Soleado y... Pero del 2011 al 2016 no ha habido. Del 2013 al 2016 se retomaron algunas medidas del 2004 y el 2006 hasta el 2011, como la jornada escolar completa, los colegios de alto rendimiento, el mantenimiento escolar. Pero hay dos ámbitos donde no ha habido continuidad. El tema de la carrera magisterial. Pero yo creo que la ley de carrera magisterial más bien es complementaria y creo que sí es necesario porque yo sí creo que, digamos, la carrera del profesor tiene que ser vista desde un punto de vista del desarrollo profesional del profesor, donde vayamos poniéndole metas, pero también reconocimientos, que sean reconocimientos sociales y reconocimientos económicos a su labor y que también tengan metas de desarrollo a mediano y largo plazo. Por eso es que de cara al 2021, que es esta fecha mágica, digamos, de los 200 años, de verdad tenemos que comenzar a corregir un montón de cosas y ojo, esas correcciones que ahorita son una oportunidad específica que no podemos dejar de aprovechar, digamos, van a tener efecto dentro de 20 años. Ya estamos en Somoescucho, a 3.434 metros sobre el nivel del mar, donde el Ichu silba y el viento canta. En esta oportunidad, a esta altura, tenemos una población escolar entre inicial, primaria y secundaria, cerca de 300 alumnos. Ahora, la educación, no siempre los resultados los vamos a ver en un gobierno y por eso también no siempre es lo prioritario. Porque, digamos, cuando queremos ver las obras de un gobierno no necesariamente pueden ser las escuelas como algo visible, pero la calidad de la educación no se logra en un año, 2 o 5, sino tal vez son metas de 20, 30, 50 años, ¿no? Pero es que esa es la lógica acumulativa de las políticas educativas que tiene efecto que no se ve en el tiempo, sino que lo ves recién 20 años después. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Y yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? ¿La ley de carrera magisterial ha surtido algún efecto? Bueno, nosotros consideramos que hay veces las normas legales pueden ser con esa condición, ¿no? Son legales, pero a veces no son legítimas. Y su vigencia pierde en vida cuando no consideras a los actores. El tema del diseño curricular nacional es que ahí están plasmados los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué dice la Ley General de Educación en su artículo 34 o en el reglamento, en el artículo 27? Que la construcción del diseño curricular nacional es participativo, es democrático. No solamente es obra del Estado representado por el Ministerio de Educación, sino debiéramos participar los actores. ¿Y quiénes son los actores? Somos los docentes, son los padres de familia, son las organizaciones de la sociedad civil. En este último diseño curricular nacional aprobado, ¿ha habido esa participación? No. En el año 2014, el Ministerio de Educación realizó la encuesta nacional de docentes. El propósito era conocer mejor a nuestros profesores y obtener datos sobre edad, género, lengua materna, niveles de preparación y socioeconómico. Así se pudo conocer que los profesores de primaria son principalmente mujeres, mayoritariamente hispanohablantes. Más del 60% han sido formados en un instituto de educación superior y poco más del 50% pertenece a un nivel socioeconómico medio. En el caso de la educación secundaria, los docentes son hombres en su mayoría
hispanohablantes casi en su totalidad. Más del 50% estudió en universidades y poco menos del 50% se encuentra en un nivel socioeconómico considerado pobre. Según la encuesta nacional de docentes, más del 30% de profesores de inicial y primaria forman parte de un nivel socioeconómico pobre, mientras que en secundaria poco más del 40% está en ese mismo nivel. Por ello es válido preguntarnos, ¿puede un maestro vulnerable ingresar en el ideal del docente del Bicentenario? No, porque estoy hablando de que el desarrollo personal social tiene que ver con el bienestar. Sin calidad de vida eso sería imposible. Claro, pero la calidad de vida de un maestro no tenemos que programarla social y con responsabilidad en las políticas públicas en un marco de que realmente se cumpla y no proponer alternativas inviables como hacen algunos dirigentes radicales. Por ejemplo, a mí me gustaría que el aumento de 2.000 soles para marzo del 2017 se hiciera en octubre de este año. Segundo, a mí me gustaría que además de los concursos de ascenso y nombramiento para este año, el próximo año haya nuevo concurso de nombramiento para unas 30.000 o 40.000 plazas al primer nivel de la carrera pública magisterial, pero también un concurso de ascenso para unas 30.000 a 40.000 plazas, pero teniendo vacantes en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima escala, para que los profesores puedan ver ahí una oportunidad de, base al reconocimiento de sus méritos, poder tener mejores salarios. A mí me gustaría que haya un programa nacional de capacitación de los maestros para que puedan desarrollar mejor su desempeño profesional y hacer las evaluaciones que vengan. Eso me gustaría en el corto plazo, pero en el largo plazo hay que fortalecer la carrera de verdad y hay que mejorar la formación inicial y continua de los maestros en los institutos, escuelas y universidades. ¿El profesor peruano lee, se actualiza permanentemente? No, tiene que hacerlo. Tiene que hacer, pero ¿lo hace realmente en el día a día? Sí, lo hace. ¿Por qué razón? Porque uno cuando llega a su institución educativa, pública y privada, el profesional en educación llega a su institución a la hora de entrada, registra su ingreso y con la otra mano tiene que presentar su diario de clases de lo que va a trabajar en el día con los estudiantes. Trabajo que no lo hace en la institución educativa, trabajo que lo hace en la casa. Andrés, en Tarapoto, asiste a una escuela primaria. Tiene una relación muy cercana con su profesora Milagros. Milagros cuenta con clases modelo que facilita su trabajo en el aula. Además, ella involucra y orienta a los padres de Andrés a través de jornadas y encuentros. Haciendo una rápida revisión sobre las características que buscan las empresas exitosas en sus colaboradores, encontramos que una de las que aparece con fuerza es la innovación. Y si bien su definición varía entre una y otra empresa, podemos concluir que siempre está relacionada a la creatividad, la imaginación, el potencial de crecimiento personal, la adaptabilidad y otras características que en suma ayudan a definir al profesional como apto para alcanzar el éxito. ¿Acaso deben ser estas también algunas características de nuestros profesores del Bicentenario? Mínimo que podría hacer este gobierno
es incentivar la innovación en las escuelas privadas y públicas, de tal manera que las fuerzas internas de las instituciones hagan lo que el gobierno no está haciendo. Porque en educación estamos involucrados Estado y sociedad civil. De manera que se enciendan los motores creativos de las instituciones y que puedan generar sus propias propuestas innovadoras para que sean difundidas por todos, para que el Perú se independice de una vez por todas en su educación. El maestro al 2021 debe ser una persona que media educativamente, que enseña con el ejemplo, que aquello que predica en el aula, él lo encarne en su trabajo educativo. Pero también hay que ponerle cosas que no las formas tú en un currículum, pero hay que empujarlas como sociedad, por ejemplo, que tengan las cosas claras. El maestro del siglo XXI no puede quedarse con lo que estudió en la universidad, sí, en el mejor de los casos recibió una buena educación superior, sino que tiene que, digamos, insertarse en un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida y capacitación permanente. Si él quiere aspirar a que el alumno sea puntual, él tiene que ser puntual. Si él quiere que su alumno sea innovador, sea perseverante, el maestro tiene que encarnar eso dentro del aula y fuera del aula. Hay esfuerzos y hay logros, y también hay que reconocer a maestros que tienen mucha vocación y que se dedican mucho a su labor. Tenemos la oportunidad histórica de sentar las bases de eso, de la formación, de la remuneración, de la línea de carrera que el docente puede tener, de la revalorización de la carrera docente en términos de la sociedad peruana, que cuando un hijo tuyo te diga, papá, quiero ser profesor de aula, tú no creas que te vino la maldición china. Ojalá que con el advenimiento del Bicentenario nos juntemos todos, porque en educación nada nos divide, todo nos une. Si queremos ser un mejor país, tenemos que tener una mejor educación, porque actualmente somos un país muy rico en recursos naturales, pero en capital humano también creo que la gente es muy luchadora, muy emprendedora, pero muy informal. Y yo creo que la educación es una oportunidad para que los ciudadanos podamos ser cada vez mejor, y siendo los ciudadanos mejores vamos a ser un mejor país. Ser mejores ciudadanos para ser un mejor país. Ese es el objetivo primordial que debe trazarse el sistema educativo peruano. Hacer de los estudiantes mejores ciudadanos. Nos vemos.